Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias al Señor que nos permite estar juntos nuevamente este domingo para alabar a nuestro buen Dios, a nuestro amado Dios, nuestro pastor, que sostiene y bendice nuestras vidas. Gracias al Señor que nos permite estar como familias juntos para orar, para cantar juntos a su nombre y también escuchar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos en esta mañana y que juntos, en un mismo sentir, con una sola mente, un solo corazón, podamos alabar a nuestro glorioso Señor. A Él sea la gloria. Muy buenos días tengan todos y que el Señor nos bendiga en esta mañana de adoración al Señor. En el Salmo 108, versículos del 1 al 5, encontramos el llamamiento a la adoración de esta mañana. Dice así: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amado Padre Celestial, esta mañana queremos invocar tu presencia en este culto. Gózate, Señor, en la alabanza de tu pueblo, que sedientos de ti buscamos tu rostro. Quita todo aquello que no te agrade, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo este culto sea digno de ti. Y santifica, Señor, cada lectura, cada canto, cada oración, para que te agrades de nuestra adoración. Te rogamos, pues, que te agrades hoy con tu pueblo y te goces en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mirad cuán bueno y delicioso es, mirad cuán bueno y delicioso es, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. La lectura bíblica de este día la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Les invito a que juntos la leamos. Dice así: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y fervor y gracia para el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, con todo el corazón. Lo ordena Dios y Padre, su ley es ley de amor. Hermanos, inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. A ti, Señor, nos dirigimos con todo respeto esta mañana. Primero que nada, Señor, agradeciéndote por un día más de vida, dándote gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de congregarnos como iglesia, así, Señor, vía virtual. Gracias porque tú has permitido esto. Señor, te pedimos esta mañana que ilumines, Padre, a nuestro pastor, que nos ha de predicar, que nos ha de traer el Evangelio, que seas tú, Señor, a través de él, hablándonos, y que abras, Padre, nuestros corazones, nuestros endurecidos corazones, y que esa palabra, Señor, que hoy se predique, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que la atesoremos en nosotros y que la llevemos a la práctica día a día. Gracias, nuevamente gracias por esto. Te rogamos, Señor, que nos ilumines y, Padre, hágase siempre tu voluntad. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre que está por sobre todo nombre, que es el de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Quisiera que por un momento imaginaran a un destacamento militar que se encuentra a media selva, en medio, pues prácticamente de la nada. Este destacamento militar está esperando instrucciones para atacar al enemigo. Y ahí está durante algunos días en un campamento improvisado. Y ahí están esperando en la intemperie, esperando tan solo las órdenes para atacar al enemigo. Imagínense que
se da la orden para que ataquen y entonces ellos empiezan a avanzar entre la selva, ahí entre los árboles, entre lodazales y arbustos, y finalmente detectan al enemigo y entonces comienzan a disparar y se da el fuego cruzado porque el enemigo entonces responde también con siendo armamento, ¿no? Y entonces comienza el fuego cruzado. Entonces estos soldados, al ver que pues la respuesta es bastante fiera, retroceden y finalmente piensan que lo mejor, y reciben la orden, es regresar y esconderse en determinado lugar para estar a salvo. Sin embargo, 2 de estos soldados reciben cada uno una bala en una pierna, cada uno. Y entonces quedan pues ahí tirados en el campo de batalla. El enemigo todavía está lejos porque son armas de alto poder que tienen mucho alcance. Y ahí están estos soldados tirados, pues digamos, en el campo de batalla. Entonces estas personas, pues, están en esta circunstancia y esos militares que se retrayeron, pues no pueden regresar, hay mucho peligro, pero no se dan cuenta de que estos 2 soldados se encuentran precisamente en el campo de batalla. El riesgo de que los enemigos los atrapen con vida es real, está latente, y ante el peligro, ellos tienen algunas opciones. Les voy a dar por lo menos 3 opciones que encuentro que tienen estas personas. La primera de ellas, de plano, es darse por vencido y no luchar. O sea, quedarse tirados en el campo de batalla, porque aparte la herida no es tan profunda, no es tan grave como para quedarse ahí. Pues sí, le está saliendo sangre, sí se sienten mal, pero pueden de alguna forma, cojeando como sea, pueden caminar y podrían hacer algo, pero ellos de plano, la primera opción es que ellos se den por vencido, que ellos se dejen morir ahí desangrados en el campo de batalla, simplemente recargarse en una piedra y esperar que llegue la muerte, o que el enemigo los capture y que les dé el tiro de gracia, o que los lastime, etc. Bueno, esa es una opción. La segunda es pedir ayuda por radio y decir, pues aquí hay un problema, necesitamos que vengan por nosotros, y estar esperanzado a que llegue un helicóptero o que llegue algún comando especial para salvarlos, para liberarlos de esa situación. Es una segunda opción, pero que ellos simplemente esperen a que alguien haga algo por ellos. La segunda opción entonces es simplemente esperar. Pero hay una tercera opción que ellos tienen, que es asumir su responsabilidad. Estar claros y reconocer que a lo mejor alguien podría hacer algo por ellos. Sin embargo, pensar que lo que ellos puedan hacer por ellos mismos, nadie lo va a hacer por ellos. Es decir, asumir su responsabilidad. Y entonces, pensar en sus adentros, no voy a permitir que en esta circunstancia yo me quede aquí tirado y no les voy a dar el gusto de quedarme con los brazos cruzados. Yo he aprendido en la escuela militar lo que debo hacer, debo yo mismo darme algunos primeros auxilios para tratar de que esta herida no se siga desarrollando, no siga la hemorragia, lo que sea. Y entonces tengo que poner en práctica todos los principios que aprendí en la escuela militar, y no me voy a quedar de brazos cruzados, me voy a levantar y voy a intentar salvar mi vida, porque no solo es por mí, es por el uniforme que yo llevo. Yo represento a un país, y en mi país no es un país de cobardes, es un país de personas valientes. Y probablemente mi compañero esté más herido de lo que estoy yo, y entonces no solamente voy a velar por mí, sino voy a ver por la vida de mi compañero, y voy a ver de qué manera le puedo ayudar. Voy a ir a levantarlo, que él ponga su brazo, que rodee mi cuello, y que ponga su brazo sobre mis hombros, y que yo lo levante de la cintura y le diga: ánimo, no te puedes dejar morir, tenemos que salir juntos de la situación en la que nos encontramos. Si se fijan, estos soldados heridos en el campo de batalla, de manera general, tenían 2 maneras básicas de responder ante esta situación. Ahora vemos de manera general. La primera de ellas es responder como víctimas, ya sea dejándose vencer,
dejándose morir o simplemente esperar a ver si alguien responde a su llamado y si se manda un comando para que ellos puedan salvar la vida. O sea, asumirse como víctimas, yo no puedo hacer nada por mí, yo tengo que esperar a que alguien haga algo por mí o simplemente me dejo morir. Pero la segunda manera general de responder es como personas responsables, asumiéndose como personas activas que deben hacer lo que les corresponde. Así que si uno de los soldados está desanimado, el otro debe decirle, mira, hombro a hombro, tenemos que salir de aquí, no podemos dejarnos vencer. Hermanos, yo creo que este cuadro retrata de manera muy gráfica y considero bastante precisa lo que suele suceder en nuestras vidas en lo que respecta a nuestra fe, particularmente en el contexto de la iglesia. La verdad es que sería formidable, sería maravilloso que llegando a ser cristiano nuestra vida fuera algo así como una línea ascendente. Ustedes van a verlo ahorita en una gráfica y en su pantalla. Ojalá que así fuera nuestra vida cristiana, ¿no? Es decir, que siempre estuviéramos animados, que nada nos afectara, que todo nos saliera bien, que siempre estuviéramos fuertes, que siempre estuviéramos entusiasmados, que siempre estuviéramos animados. Ojalá que la vida cristiana fuera que todas las circunstancias estuvieran a nuestro favor, que siempre tuviéramos la mejor actitud, en la que no tuviéramos que batallar con nuestro propio pecado ni con el pecado de los demás. Sería fantástico que nosotros como cristianos fuéramos algo así como soldados que experimentáramos siempre, victoria tras victoria en el campo de batalla de la fe. Pero la realidad es que la vida no es así. O sea, los cristianos, al igual que los no cristianos, pasamos por momentos difíciles, nos desalentamos, nos desanimamos, tenemos circunstancias adversas, pasamos por pruebas, por dificultades, por problemas, cristianos y no cristianos. Los cristianos estamos muy conscientes de eso. A veces quisiéramos que la vida cristiana fuera así, ascendente, pero no siempre es así. Nuestra vida es representada por esos soldados heridos constantemente en el campo de batalla. Por lo que nuestra vida más bien se podría graficar, y ustedes lo pueden ver en la pantalla, podría graficarse más bien como una línea quebradiza. O sea, no siempre es ascendente. Significa esto que pues nos desanimamos, nos decepcionamos a veces de la vida, nos decepcionamos de las personas. A veces inclusive nos decepcionamos de la fe porque las cosas parecen operar en contra nuestra y uno parece que no ve a Dios en medio de esas circunstancias y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia en mi vida? Todo parece operar en contra de mí y nos desalentamos y nos quedamos como esos soldados heridos en el campo de batalla de la fe y decimos, Señor, yo creo que no voy a poder seguir adelante. A veces dejamos de leer nuestra Biblia precisamente por estas circunstancias. Descuidamos nuestra fe cristiana y a veces nuestra vida parece que está como cubierta por una nube oscura de incertidumbre y la verdad es que no sabemos qué hacer. Si somos honestos, no siempre estamos bien. En muchas ocasiones inclusive estamos francamente mal, nos sentimos mal. Y aunque no seamos honestos con nuestros prójimos, muchas veces tratamos de no reflejarlo, tratamos de hacer sentir que todo está bien, que yo soy un hombre de fe, nada me afecta, pero a veces la realidad es que por dentro, inclusive a veces no le hallamos como sentido a la vida ni a la fe. Nos pasa como esos soldados heridos en el campo de batalla. Ahí estamos y a veces no sabemos qué hacer en esas circunstancias. Y esa puede ser la situación por la que se encuentre precisamente usted mismo. Desánimo, confusión en la vida cristiana, sin ganas de seguir luchando. Parece que no vale la pena seguir intentando, seguir adelante. Sentimos a veces que hay un boquete en nuestra alma y no sabemos por qué, pero nos sentimos a veces vacíos,
como sentimos que la vida no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer si nos encontramos en una situación así? Bueno, como en el caso de los soldados, tenemos básicamente dos opciones generales. Asumir una actitud de víctima, es decir, de nosotros mismos, podemos decir, pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me quiere, todo está en contra de mí, no vale la pena seguir adelante, esta vida es una vida de puro sufrimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No quiero seguir adelante. Asumir una actitud de víctima. Pero la otra es asumir una actitud responsable. Y uno puede reconocer que hay momentos en los que uno no está bien en realidad. No estoy bien, la estoy pasando mal. Pero como esos hombres en el campo de batalla, no me voy a dejar vencer. No me voy a quedar tirado en el campo de batalla vulnerable para ser más herido o para que el enemigo me mate. Debo luchar hasta el final, hasta que mis fuerzas se consuman. Y si yo sé que hay algún hermano en la fe que está pasando por alguna situación así, yo debo ir en su ayuda y hombro con hombro podemos salir adelante y caminar juntos, abrazados, levantándonos el uno al otro, caminando hacia la ciudad santa, ¿no? Que algún día, por la gracia de Dios, veremos. Esta es la segunda opción. Y esta es la actitud que el Señor nos llama a asumir. Vean ustedes lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Es muy importante reconocer el contexto en el que fue escrito esta carta. No sabemos exactamente quién la escribió, pero sabemos que el Espíritu Santo inspiró a la persona que la escribió. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, algunos dicen que no fue el apóstol Pablo. Lo importante es que el Señor fue quien utilizó a este escritor bíblico para que se escribiera esta carta, y esta carta es parte de la revelación divina. La iglesia de Palestina, a la que fue escrita esta carta, le estaba pasando mal, realmente muy mal. No solo estaba experimentando persecución por su fe en Cristo, sino que el contexto era persecución en el que a las personas, a los cristianos, se les estaban confiscando sus bienes. Realmente los cristianos se estaban quedando sin nada por causa del evangelio. Y esto para muchos de ellos fue demasiado. ¿Cómo es posible que las personas paganas, las personas que viven de acuerdo a sus deseos, las personas que viven de acuerdo a sus pecados, a esas personas les va bien? Y nosotros que estamos esforzándonos por llevar una vida cristiana como Dios quiere, y nosotros que estamos abrazando el evangelio y que deseamos que las personas conozcan el evangelio y conozcan la salvación, estemos pasando por esta circunstancia. Pero estas personas estaban heridas, estaban lastimadas. Y realmente en muchos de ellos había un gran desconcierto porque no sabían qué hacer. Y lamentablemente muchos de ellos optaron por asumir una posición de víctimas. En medio de esta circunstancia, y no minimizo las circunstancias porque no es cualquier cosa quedarse sin casa, que te confisquen tus bienes, que te quiten todo lo que tienes, que inclusive tu familia tenga que estarse a veces dividiendo por causa del evangelio, porque alguna persona es arrastrada, es llevada a la cárcel. No es fácil. Pero en medio de esta circunstancia, ellos estaban tomando una actitud de víctimas en medio de estos sufrimientos y esas aflicciones. Muchos de los hermanos de Palestina del primer siglo estaban experimentando desencanto en la vida cristiana, desánimo, desaliento respecto a la fe. No estaban pasándola bien y no estaban bien. Había llegado el momento en que se sentían solos, como desamparados. Ahora sí, como se dice
coloquialmente, como dejados de la mano de Dios, desencajados de su vida cristiana. En estas condiciones, una muy buena parte de la iglesia se estaba dejando vencer. Eran soldados que estaban en el campo de batalla, heridos, y ellos estaban dispuestos a dejarse morir, hablando metafóricamente, ¿verdad? Eran soldados en el campo de batalla, pero ellos estaban dejándose morir en cuanto a su fe. Estaban dejando de pelear la buena batalla. Muchos estaban experimentando desaliento, desánimo, tristeza, desesperanza, incertidumbre hacia el futuro. Para muchos de ellos, para la audiencia a la que fue escrita esta carta, no valía la pena seguir adelante en su vida cristiana. Pero en medio de este desánimo, quien haya escrito esta carta, no sabemos si fue Pablo o algún otro apóstol, pero quien haya escrito esta carta, no les dice, oigan, mantengan firme la profesión de su esperanza, sino lo que dice el escritor es mantengamos juntos. Básicamente lo que les está dando a entender es, no solamente ustedes la están pasando mal, por acá nosotros también la estamos pasando mal. Estamos pasando aflicciones, estamos pasando persecución, estamos pasando sufrimientos, nos han confiscado nuestros bienes, nuestra familia está batallando también juntamente con nosotros, nos identificamos con ustedes y yo como escritor de esta carta les digo, mantengamos juntos. Esto no es privativo solo de ustedes, nosotros también estamos batallando con esta circunstancia. Él se solidariza con ellos, así que en él no hay un espíritu de crítica, de condenación o de recriminación. ¿Qué les está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Qué cobardes son? No, los está animando, los está levantando en el campo de batalla y les está diciendo, vamos juntos a salir adelante de esta situación. Por ningún motivo se dejen vencer. Les anima a que juntos se levanten y asuman su responsabilidad. Ahora, es interesante que este verbo que aparece en el versículo 23 como mantener firme son dos palabras que se traducen de una sola palabra en el griego, que se traduce como manténganse firmes, del versículo 23. Y este verbo es muy interesante porque está en voz activa y en tiempo presente. ¿Qué significa esto? La voz activa significa que es el sujeto quien debe realizar la acción. Es como si el escritor bíblico les dijera, no pueden ustedes esperar que alguien haga lo que ustedes deben hacer. Ustedes deben hacer lo que solamente ustedes pueden hacer en su propia vida en favor de ustedes, obviamente presuponiendo la habilitación de Dios en sus vidas. Pero aquí nos habla de la responsabilidad personal del cristiano que se encuentra herido en el campo de batalla de la fe, en momentos de persecución, en momentos de desánimo, en momentos de decepción, en momentos cuando parece que nuestra alma está vacía y no vale la pena seguir adelante en la vida de la fe. Aquí se nos dice que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad. Ustedes deben mantenerse firmes en la esperanza que ustedes han profesado. Son llamados ustedes a mantener la profesión de su esperanza. Así que en esa situación en la que te pudieses encontrar tú y en la que se encontraban ellos, lo peor que podemos hacer es asumir el rol de víctimas. No somos llamados a eso. Pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? Todo me sale mal, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? Que estoy decepcionado de la fe, los hermanos no me ayudan. Eso es asumir tu papel de víctima. Pero aquí se nos llama a asumir nuestra responsabilidad. Pero no solamente está en voz activa, sino también es interesante que el tiempo de este verbo, que se traduce en el versículo 23 como mantenerse firme, el tiempo es presente.
Si fuera, por ejemplo, aoristo, entonces sería una acción puntual en algún momento, puede ser en el pasado o puede ser una acción que les esté llamando a hacer en el momento presente, pero es una acción puntual. Por ejemplo, es como si yo digo, bebe agua, bebe ese vaso de agua. Bueno, lo bebes y ya, es una acción puntual, una acción que se lleva a cabo de manera puntual, específica, en un momento nada más. Pero el tiempo presente tiene una connotación distinta. El tiempo presente nos habla de una acción que debe ser continuada, continuada, continuada. La podríamos traducir así. Para ti que te encuentras desanimado, para ti que encuentras que en tu vida cristiana te encuentras medio vacío, desalentado de tu fe, se podría traducir así. Estemos manteniendo la profesión de nuestra esperanza. Estemos manteniendo la profesión, o sea, constante, 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 sin vacilar, sin detenerse. Encarnemos este texto en la vida de cualquier cristiano. ¿A qué se refiere particularmente a la Biblia cuando dice que mantengamos firme nuestra profesión o la profesión de nuestra esperanza? Profesión también se puede traducir como confesión de nuestra esperanza, pero me gusta la palabra profesión. Aquí en la iglesia solemos hablar de la profesión de fe. De esto está hablando precisamente este pasaje. Vamos a encarnarlo en nuestra vida personal. Nosotros, antes de conocer a Cristo, andábamos en el mundo, en plena oscuridad, alejados de la ciudadanía de Israel, viviendo de acuerdo a nuestros deseos, gobernados por el pecado, ciegos a nuestra realidad, muertos en nuestros pecados, etc. Viene Cristo a nuestras vidas y, bueno, experimentamos la redención. Ahora que hemos sido justificados, que hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que estamos dispuestos a seguir adelante en nuestra vida cristiana, bueno, ya somos miembros de la Iglesia Universal. Pero llega un momento en que, como conocimos al Señor en la iglesia local, pues deseamos pertenecer a la iglesia local como miembros en plena comunión. Y para tal efecto hay que hacer una profesión de fe. Entonces, una iglesia responsable, como esta iglesia, que siempre lo ha sido durante décadas y durante muchísimos años, hay un proceso de catecumenado, donde las personas tienen que pasar por ese proceso para que conozcan las doctrinas básicas de la fe. Una vez que las personas han estudiado las doctrinas básicas de la fe, entonces pasan a una entrevista con el consistorio. Y el consistorio les hace una serie de preguntas donde pueden ellos confirmar, al menos por la declaración de esta persona, que han entendido las doctrinas básicas de la fe, que son personas que realmente han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, etc. Y después de esa entrevista, donde los ancianos verifican que la persona pues realmente tiene las doctrinas básicas, las entiende, las conoce, entonces pues da su visto bueno para que las personas pasen a ser miembros de la iglesia. Pero para ser miembros de la iglesia tienen que pasar aquí adelante, estando la iglesia presente, y las personas deben hacer una profesión de fe. El pastor les enuncia algunas de las doctrinas básicas, torales de la vida cristiana, y los catecúmenos, o las personas candidatos a ser miembros, asientan y dicen sí creo, sí creo, sí creo, sí creo. Y al final, quien no ha sido bautizado es bautizado, y quien ya fue bautizado pues simplemente es recepcionado, recibido como miembro en plena comunión de la iglesia. Pero lo que hicieron esas personas fue una profesión de fe. Hay profesión de fe personal. Yo reconozco a Jesucristo como Salvador, pero hay también profesión de fe comunitario, cuando frente a la iglesia reconocemos a Jesucristo y asentamos todas las doctrinas que nos son preguntadas. Si es afirmativo o negativo, decimos normalmente afirmativo. Y muchas de esas doctrinas que aceptamos como ciertas son realidades de las que ya gozamos, como la justificación, etcétera. Pero hay muchas otras doctrinas
que nosotros aceptamos por fe porque esperamos obtenerlas, porque no las tenemos, sino las tendremos en un futuro. Por eso en el versículo 23 nos habla de la profesión de nuestra esperanza. Nos debemos aferrar a la profesión de nuestra esperanza. Esperanza no es algo que nosotros ya tengamos, sino, pues no sería esperanza, sino es algo que algún día vamos a tener. Por eso le llamamos esperanza. La esperanza es poner nuestros ojos en el futuro, en aquello que algún día obtendremos. Hay esperanzas, sobre todo hablando en términos humanos, que son truncas. No vale esperar por eso, porque nunca lo vamos a obtener. Pero en cuanto a la fe, todas las promesas que Dios nos ha dado son ciertas porque Él es el que las ha prometido. Eso es lo que dice el versículo 23. Esperamos que esas promesas se hagan realidad algún día, pero ahora para nosotros son esperanzas, o sea, son cosas que van a suceder en un futuro. Es decir, aquí en la vida aquí en la tierra es realmente un campo de batalla. Aquí las cosas no son como deberían ser. Hay sufrimiento, hay desánimo, hay desilusión, hay aflicción. Nuestras expectativas fallan, las cosas no salen como deberían salir según nosotros. Sufrimos, batallamos en nuestra vida personal y en nuestra vida cristiana mientras estemos aquí en la tierra, porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Pero nos aguarda una ciudad donde reinará la paz perfecta, la armonía perfecta, el shalom, donde todo será perfecto, donde ya no habrá pecado, muerte, desilusión, enfermedad, desánimo y todas estas cosas que nosotros como cristianos todavía tenemos que enfrentar. Entonces lo que hace el escritor sagrado es redirigir nuestra mirada de la realidad presente que nosotros podemos estar viviendo, batallando, sufriendo, para que enfoquemos nuestra mirada en la realidad futura. Algún día todas estas aflicciones, estas penurias, estas incertidumbres, desaliento, decepciones, sufrimientos, sinsabores, depresiones temporales, frustraciones, algún día pasarán. O sea, lo que le dice el escritor a estos cristianos acongojados y a nosotros que en este momento podríamos estar pasando por momentos de desánimo en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Hermanos, recuerden la profesión de fe que hicieron ustedes al frente de la iglesia cuando ustedes reconocieron y dijeron sí y amén a todas las promesas que Dios da en su palabra, y ustedes reconocieron que la palabra de Dios es la regla de fe y de práctica. Recuerden la profesión y aférrense a ella. Por eso dice, tómenla, aférrense, tómenla fuertemente. La profesión de su esperanza, desarrollen su fe, no se dejen morir en el campo de batalla. Son soldados del Señor, no pueden dejarse morir. Deben luchar, es su responsabilidad. Ejerzan su fe con uñas y dientes, no se dejen vencer. Esa podríamos decir que es una perspectiva vertical. O sea, en lo que respecta a Dios, créanle a Dios, crean en sus promesas. No pueden dejarse vencer por este desánimo, desilusión, tristeza, apatía. No pueden dejarse vencer por eso. Pero también debemos tener una perspectiva horizontal. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice la Biblia, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocúpense, preocupémonos los unos por los otros. Este verbo preocupar, ¿qué creen?
tiene exactamente la misma estructura que el verbo que vimos anteriormente. Es decir, voz activa, tiempo presente. Se podría traducir de esta manera: debemos estarnos preocupando constantemente unos por otros. Miren, el sentido del tiempo presente, como ya dije, es continuo, es constante. Es como el pedaleo de una bicicleta. Usted no da un pedaleo y ya pues deja de pedalear. Si usted espera que dando un pedaleo la bicicleta va a tener una inercia para poder rodar durante medio kilómetro, va usted a experimentar una desilusión. Se va a caer de la bicicleta. ¿Cómo puede sostenerse en equilibrio e impulsarse y continuar en el camino en una bicicleta? Hay que estar pedaleando, 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 pedaleando. Si usted deja de pedalear, la bicicleta a lo mejor tiene un poquito de inercia, pero se va a frenar y usted se va a caer, o simplemente va a detener la marcha. Nuevamente, voz activa es tu responsabilidad. Tiempo presente es una responsabilidad que debes asumir de manera constante. Como se decía, ¿verdad? Al infinito y más allá. Así que cuando dice preocupémonos, no está diciendo que otros se preocupen por ti. Está diciendo, tú preocúpate por los que están en el campo de batalla heridos, o por los que están entrando a un terreno peligroso. Pero no solamente así de pasadita. Pedalea, 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 preocúpate, preocúpate. Tienes que estarte preocupando constantemente por esas personas que están batallando en su fe. Como el soldado herido, siempre habrá alguien más herido que tú, alguien más lastimado que tú. Así que, ¿qué debes hacer? Bueno, si hay alguien en esas condiciones, pues lo que debes hacer es ayudar a levantarlo, tomarlo de la cintura, que su brazo rodee tu hombro y decirle, no te voy a dejar en el campo de batalla porque un soldado no hace eso. Te voy a ayudar y vamos a salir de aquí juntos en esta situación. A eso te está llamando el Señor. Hermanos, la iglesia por naturaleza es todo menos egocéntrica. Pero ¿saben una cosa? Perdónenme que sea tan directo. En muchos de nosotros, y aquí me estoy incluyendo como el apóstol, ¿no? En muchos de nosotros hay la idea como que estamos en nuestro palco viendo el partido con nuestra bebida preferida, unas palomitas o una torta o lo que sea, unos tacos, en nuestro, ¿cómo podría decir? En nuestra zona de confort. ¿Qué me importa lo que estén pasando los otros? No me importa. Es más, hay personas que están dentro de la iglesia, hay personas que están, y no digo solo esta, digo esta también, pero no solo esta. Yo tengo más de 30 años en la iglesia. Hay personas que por una tontería se sienten tan ofendidos que casi están dispuestos a irse de la iglesia. Pero la Biblia dice, tú no estás para que otros se preocupen por ti, tú debes preocuparte por otros. Preocuparse es sencillamente estar interesado en el bien espiritual de los hermanos. Y esa es, voz activa, tu responsabilidad y mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia. Es dejar de vernos a nosotros mismos velando por el bien de los demás. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, algunas ideas prácticas, pues buscándolo para saber cómo está. Miren, yo no dudo
que en este tiempo de pandemia, donde hemos estado así a distancia, podría haber mucha gente ofendida. ¿Por qué? Porque nadie me ha llamado por teléfono, nadie se ha preocupado por mí, a nadie le importo, a nadie le intereso. ¿Saben qué actitud es esa? La que está herido en el suelo y dice que vengan por mí, o me dejo morir, o que venga el enemigo y el enemigo me dé el tiro de gracia. Yo no voy a hacer nada por mí. Los demás tienen la obligación de venir a hacer algo por mí. Esa actitud de víctima. La pregunta que yo te haría de verdad es la siguiente: ¿por cuántas personas te has interesado tú en esta pandemia? ¿A cuántas les has llamado? ¿A cuántas les has mandado un mensajito? Bueno, ¿cómo estás? Nada más quiero saber cómo está tu familia, cómo están todos en casa. ¿A cuántos? ¿Te has preocupado por alguna familia? Pues ya tienen tiempo de conocerse aquí, pues hay gente que tiene tantos años. Y les voy a decir una cosa, hermanos, miren, los pastores vamos y venimos. De hecho, los pastores no somos miembros en plena comunión de la iglesia, somos miembros del presbiterio, no de la iglesia local, somos miembros de la iglesia, digamos, universal, ¿no? Como cristianos, pero no somos miembros de la iglesia local, somos miembros del presbiterio. Por lo que esta es su iglesia, es suya, hermanos, es suya. El pastor Rentería ya se fue. Antes del pastor Rentería hubo otros pastores y también pasaron. Y el que está ahorita aquí, presente, va a pasar también. Dentro de algunos años, por ancianidad, por enfermedad, porque ustedes ya no quieran que yo siga en una reunión congregacional o porque yo desee irme a otro lado. El pastor pasa, es efímero en realidad. Pero los que se quedan aquí son ustedes. Esta es su iglesia. Y la verdad, si a ustedes como miembros de esta iglesia no les importan los soldados heridos dentro del campo de batalla, la pregunta es ¿a quién verdaderamente le van a importar? Esto es parte de la exhortación de preocuparse los unos por los otros. Esa es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Otra idea, invitarlo a servir en algún ministerio, algún hermano, ¿verdad? Invitarlo a algún estudio bíblico, procurando tiempos también informales con su familia, con esa persona, ministrándolo en tiempos de necesidad, confortar a la persona si vemos que anda vacilando en la fe, animarla, apoyarla, ministrarla en esos momentos de necesidad, invitarlo a participar en actividades de la iglesia. Tenemos que salir de nosotros mismos, observar a los hermanos que están a nuestro alrededor, siendo intencionales, enfocados, preocupados. Y ese debe ser un estilo de vida. Pedalear. Preocúpense unos por otros, siempre, constantemente. Así que el desánimo, la debilidad espiritual, el quebrantamiento de espíritu, no se aborda metiéndonos dentro de nosotros mismos sin importar lo que está sucediendo con los demás. No es opción para nada dejar a un compañero en el campo de batalla. Si hacemos esto, estaremos mostrando mucho egoísmo y un pobre entendimiento del mandato de amar a nuestro prójimo como de hecho nos amamos a nosotros mismos. Si ustedes ven en estos dos versículos que acabamos de abordar, versículo 23 y versículo 24, realmente está contenido el principal y gran mandamiento y el segundo que es semejante a ese. Amar a Dios, confiar en Dios, depender de Dios en la circunstancia en la que nos encontremos y amar a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. Y eso se da dentro del contexto de la iglesia. Ahora bien, hay una acción que no solo afecta a quien la deja de realizar,
sino también es una acción desafiante para la gloria y la majestad de Dios, porque también es una acción que muestra muy poco o nada de amor por Dios, pero también muestra un prácticamente nulo amor por el prójimo, la acción de dejar de congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino, vean ustedes, animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cómo vamos a conocernos, reconocernos, conocer los pormenores de las vidas de las personas, animarnos, edificarnos unos a otros, si dejamos de congregarnos nosotros en compañía de nuestra familia? ¿Cómo podemos conocer y cómo podemos fortalecernos como iglesia si nosotros pues somos asistentes irregulares, si no incluimos a la familia dentro de la adoración comunitaria, si damos mal ejemplo a nuestros hijos, siendo inconstantes en nuestra congregación básica dentro del contexto de la iglesia? Aún en este tiempo de pandemia es sentarse con la familia, sentarnos juntos para escuchar el mensaje, para adorar a Dios, acostumbrarnos a estar juntos adorando al Señor, y ya estando presentes, ya primero Dios, si el Señor permite que volvamos a congregarnos de manera presencial, pues observarnos unos a otros, orar unos por otros, animarnos unos a otros, asistir sistemática, continuamente, fielmente a la congregación de los santos, donde Dios es el centro de nuestra adoración. Cuando lleguemos a tener cultos presenciales, yo espero en el amor del Señor, dentro de las posibilidades pandémicas, ¿verdad? Dentro de la situación y las posibilidades, que realmente podamos, terminando el culto, por lo menos tener un tiempo para saludarnos, para reconocernos. Hay hermanos que ni siquiera se está terminando ya la bendición pastoral cuando las personas salen disparadas, y tal parece que les dicen: si te quedas hasta el final te va a dar lepra, entonces tienes que salir rápido, y las personas casi ahuyentadas, ¿verdad? Por esa información dicen: no, rápido me tengo que salir porque si no me va a dar lepra. Hay personas que salen disparadas, ni siquiera esperan a que termine el culto, no les importa convivir con otros hermanos. ¿Cómo podremos estimularnos al amor? ¿Cómo podemos animarnos? ¿Cómo podemos preocuparnos unos por otros si ni siquiera tenemos el interés de estar juntos? Nuevamente, y ya estamos concluyendo, el verbo que se utiliza en forma negativa en este versículo 25, sí, 25, tiene la misma estructura que los dos verbos anteriores, es decir, voz activa, tiempo presente, modo participio. Pero si lo pusiéramos este verbo en forma positiva, diría lo que sigue. Diría lo siguiente: hermanos, estémonos congregando constantemente. Así que fíjense, aférrate, estate aferrando, bicicleta, pedaleo, estate aferrando a la fe que has profesado, a la fe de tu esperanza que profesaste en el contexto de la iglesia, constantemente, constantemente, constantemente. Y luego dice: preocupémonos unos a otros. Estate preocupando constantemente los unos por los otros, preocúpense. Y aquí también nos dice en tiempo presente: esténse congregando. Otra vez, pedal de bicicleta, congregarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No como algunos acostumbran, ver a la iglesia como una opción más para el domingo, una opción entre muchas. Así que, resumiendo, en la vida cristiana no siempre las cosas son como deberían ser. Ante esto tenemos dos opciones: ser pasivos, dejarnos morir, hacernos las víctimas. Todos son malos, nadie me entiende, nadie me quiere, nadie se interesa por mí, estoy decepcionado, estoy desanimado,
me dejo vencer. Esta es una opción. Si es la que has optado por hacer, perdóname, te lo voy a decir, estás mal. La segunda es asume tu responsabilidad. Esa sí es la buena. Levantémonos en el poder de Dios. Sujetemos con fuerza la esperanza de fe que profesamos. Ayudemos a nuestros hermanos que están desanimados, que están pasando por pruebas, que no saben cómo superarlas. De esta manera estaremos cumpliendo el primer gran mandamiento y el segundo, que es semejante al primero: amar a Dios y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, obviamente asumiendo que es Dios quien nos motiva, nos da la fuerza, nos sostiene, nos fortalece para hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Y ¿saben? Quiero rematar con esto. Es una constante. Acuérdate, constante. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Así que la pregunta que quiero dejarte esta tarde a ti y a tu familia que están escuchando este mensaje es: ¿qué actitud están adoptando? ¿Qué actitud adoptarás? ¿Serás una víctima que quedará en el campo de batalla? ¿O serás un hijo de Dios, un embajador del reino, un soldado de Cristo que diga: no, yo no me quedo en el campo de batalla, no me siento bien, me siento desanimado, siento que las cosas no están saliendo bien, ciertamente tal hermano no ha sido lo amoroso que yo pienso que debería ser, pero no voy a permitir que eso mengue mi fe y mengue mi anhelo por hacer lo que Dios dice que yo debo hacer, para su gloria, para el extendimiento de su reino y para el fortalecimiento de su iglesia. Haciendo esto, tendremos una iglesia compuesta por personas maduras, pecadoras, frágiles, pero maduras, que han entendido para qué están aquí. Lo otro, pobrecito de mí, soy una víctima, eso hará de nosotros una iglesia que será como un kinder de niños berrinchudos que no sabrán cómo responder a estas circunstancias. ¿Qué actitud vas a adoptar? ¿O qué actitud estás adoptando? Oremos. Señor, estamos agradecidos contigo porque ciertamente la vida cristiana no es fácil. Vivimos en un mundo caído, las circunstancias son complicadas, pero tenemos un Dios muy poderoso, muy grande, un Dios majestuoso, un Dios que nos habilita por gracia y nos anima a hacer aquello que nos has preparado para hacer. Señor, ayúdanos a ser los hijos tuyos que debemos ser, y que en el contexto de la iglesia podamos asumir un rol responsable, glorificándote a ti, confiando en ti y ayudando a nuestros prójimos, amándolos como nos amamos a nosotros mismos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Y el diezmo en la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. Gracias te damos, Señor, por este día en el cual tú nos permites ofrendar y diezmar, Señor. Te rogamos porque estas ofrendas y estos diezmos sean utilizados para el extendimiento de tu reino. Y del mismo modo te pedimos por aquellos hermanos que no lo han podido hacer el día de hoy.
Te suplicamos porque tú nos sigas bendiciendo como hasta hoy y prosperando del mismo modo. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.